¿Es posible alcanzar la perfección? Este tema no solamente es inquietante, también es angustiante, porque sentimos la incapacidad de cumplir el mandato del que dijo Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Creemos que hemos cumplido en lo personal el mandato de Mateo 5:48. Si nos fijamos bien en las palabras, veremos que está en modo imperativo. Entonces, ¿hemos sido desobedientes o al menos indiferentes a ese mandato de Jesús? Necesitamos descubrir a qué se refiere Jesús con la palabra perfecto. ¿Cuál era la concepción que tenía en mente? Cuando definimos los términos correctos, sabemos qué queremos decir con las palabras que usamos. Existe confusión cuando tratamos de definir, aún más de puntualizar el concepto de perfección aplicado al cristianismo, aplicado a nuestra vida personal. ¿Se refiere a la perfección absoluta? Incluso entendiendo que se refiere a la perfección en nuestra esfera, como Dios es perfecto en la suya, ¿no? Sí, me refiero a la perfección absoluta dentro del plano humano. ¿Eso nos pide Dios? Les pregunto, ¿son los ángeles perfectos? No hablo de los ángeles caídos, sino los que nunca han pecado. ¿Son absolutamente perfectos? Ahora, si son absolutamente perfectos, ¿cuándo dejaron de simpatizar con Satanás? Y si no es así, entonces, ¿a qué perfección se refiere? La palabra perfección tiene al menos 4 significados diferentes y son conceptos distintos uno del otro. Volviendo a lo de la perfección absoluta, todos entendemos que solo Dios es absolutamente perfecto. Entonces no se refiere a nosotros como humanos. Tenemos en segundo lugar la perfección de la naturaleza. Sin embargo, recordemos que nuestra naturaleza es pecaminosa o naturaleza caída. En el primer nacimiento recibimos una naturaleza debilitada y en ella no tuvimos elección. Por lo tanto, nos pide Dios perfección en donde no decidimos nada. ¿Se refiere Jesús al sometimiento del carácter como perfección? Cabe aclarar que sometimiento del carácter no es lo mismo que perfección del carácter. Ahora, ¿cuánto de la vida personal sometemos a Dios? Permítame hacer un paréntesis. ¿Conocí el ladrón en la cruz mucho sobre el plan de salvación? Claro que no. Solo sabía que era un gran pecador y que había un Salvador a su lado, pero el que podía salvarlo estaba crucificado junto a él, a punto de morir. ¿Requería fe el ladrón? No conocía mucho de Jesús, pero puso su vida en manos del Salvador. Quisiera puntualizar esto. Puso su vida eterna en manos de Cristo. Cuando nos confiamos a Jesús sin ocultarle nada, sin reserva alguna por parte de nosotros, si nos entregamos a Él completamente, eso es sometimiento del carácter.
y al sometimiento del carácter Jesús no lo toma por perfección. Si esto es así y funciona correctamente, entonces entramos en un proceso de crecimiento, aprendiendo cada día más acerca de Dios y de uno mismo, creciendo cada día sin estar estáticos, con más comprensión, aumentando la información, avanzando continua y progresivamente, expandiendo el círculo de sometimiento. El significado bíblico de perfección es en este contexto una sucesión de elecciones de no pecar. Aceptar a Jesús como Salvador personal es una elección de no pecar. Por ejemplo, respetar el sábado. Así que todo ese sometimiento voluntario y la decisión de no pecar da por resultado madurez del carácter. Por lo tanto, el sometimiento de la voluntad y la entrega son los dos únicos requisitos para la salvación. Perfeccionar el carácter es el trabajo de Dios en nosotros, no de nosotros. Así, la pregunta existencial y esencial de Dios es: ¿me amas? ¿Me amas con todo tu corazón? Ahora pasemos a la cuarta definición de perfección. Entonces nos referimos a la perfección del carácter. Este es el pulimiento de nuestras actitudes, es la depuración de nuestro estilo de vida, el incremento de nuestras habilidades para el servicio, el desarrollo de la percepción espiritual, etc. Todo esto tiene la finalidad y el objetivo para prepararnos para que seamos felices en la presencia de Jesús, de sus ángeles y del Espíritu Santo y del Padre Celestial. ¿Enseña la Biblia la realidad de la perfección o madurez del carácter en esta vida? Miren, en Judas 1:24 dice: aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecados y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Y en 2 de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Estos textos bíblicos no son mandatos, más bien son promesas. Si creyéramos literal y puntualmente lo que dice la Biblia, sin importar lo que diga nuestra lógica o el resto del mundo, a pesar de nuestra experiencia pasada, a pesar de nuestros amigos, creamos en lo que Dios dice y pongámoslos a prueba, porque Dios realmente puede hacer lo que promete. Tenemos algunos obstáculos en la entrega, en el sometimiento del carácter, por ejemplo, las tentaciones. Cuando estamos bajo estrés, cuando estamos enfermos o desanimados, presionados o molestos, es cuando más fuertes somos tentados. ¿Hay vías de escape para cada tentación que nos asalta? ¿Para todos? ¿Para todas las tentaciones? Cuando el Señor ve nuestro esfuerzo y determinación de tener solo pensamientos puros, entonces Él atraerá nuestra mente hacia sí como si fuera un imán. Cuando cometemos un mal sin la intención, sin planificación, solo por impulso, y deseamos mantener nuestra relación de salvación con Dios,
Lo más importante es que en ese momento, para mantener nuestro estado de salvación, es ir a Dios y decir: lo siento, lo estropeé, por favor no me sueltes. Ponemos rápidamente de nuevo en su sitio la mano que se estaba soltando de Jesús, manifestando sincero arrepentimiento. Si reconocemos que hemos desacreditado a Jesús, que hemos deshonrado su nombre y pedimos perdón por ello, Dios no nos soltará. Dios desea saber de nosotros una sola cosa: ¿no quieres pecar más? ¿Es en serio que ya no quieres pecar? Este es el punto donde Satanás se esfuerza por dirigir la mente hacia abajo, hacia su terreno, hacia la degradación. Pero si permitimos que Cristo dirija la mente hacia su nivel, entonces su poder comienza a hacer efecto. Él purificará los pensamientos, no nosotros, porque nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de purificar nuestros pensamientos. En lo interior, sabemos que nuestra naturaleza es caída y pensamos de acuerdo a esa naturaleza. Si estamos enfermos, pensamos como enfermos. Así que solo el Espíritu Santo puede purificar los pensamientos al santificar la mente. En síntesis, lo que importa es el sometimiento de nuestra voluntad a la suya, en el sincero deseo de no ofender al Señor ni deshonrarlo más. Esa es la perfección a la que Él se refiere. Aunque la perfección del carácter es el ideal, no lo demanda de nosotros, porque de eso se va a encargar Él. Entonces, el sometimiento de la voluntad, el anhelo de vivir sin pecar, el consagrar la vida a su servicio, todo esto Él no lo toma como perfección. El siguiente paso es la perfección de la perfección, y así sucesivamente por los siglos de la eternidad. Y nuestra oración será: Señor, si existe una vía de escape, ayúdanos a encontrarla cuando la tentación nos llegue. Tenemos ahora muchas distracciones que reutilizarán el desarrollo para un carácter perfecto, digno como para ser sellados. Muchas distracciones consisten aún en ocuparse de cosas que, si bien son importantes, son secundarias en relación al descuido de las cosas principales. Permítame hacer una ilustración que nos servirá como analogía para el tema de la perfección, basándonos en el principio lógico de primero es lo primero. Imagina que eres un ranchero en el oeste de los Estados Unidos en el siglo XVIII y vas a viajar. ¿Qué pones primero? ¿El caballo y luego la carreta, o la carreta y luego el caballo? Unos temas para ocuparnos corresponden al caballo y otros a la carreta. Por ejemplo, la convicción al pecado, arrepentirse de él, pedir a Dios perdón, someter el yo a la voluntad de Cristo, consagrarse al servicio cristiano, hasta saberse sellado para la traslación, tener la victoria sobre el pecado para vivir sin intercesor. Los temas que representarían a la carreta serían como la ley dominical, la relación de iglesia-estado, la infiltración, la apostasía, el ecumenismo, los planes del Vaticano, la persecución, el tiempo de angustia cuando no se pueda comprar ni vender,
las plagas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son muy importantes, pero si no existe una íntima relación personal con el Salvador y una consagración total, es posible quedar perdido sabiendo todos estos asuntos secundarios. La crisis mundial en todos los órdenes es alarmante, pero no debemos quitarle el renglón en la obra de perfeccionar el carácter, en la santificación para ser trasladados. Todo debe apuntar a que Cristo salga del santuario y regrese por su pueblo. El conflicto se resuelve cuando haya un pueblo que desmienta a Satanás al decir él que no se puede vivir sin pecar. Por eso es de vital importancia la perfección del carácter en esta tierra antes de que Cristo regrese.